Las remembranzas de mi pueblo son bastante largas y extensas porque hay muchos personajes. Guasdualito tuvo muchos personajes que fueron emblemáticos, de donde fue don Daniel García, que fue uno de los primeros que trajo carro para acá, Jofre Valé, y muchos personajes, por lo menos el señor Francisco Miguel Padilla Zapata, que fue el fundador prácticamente de Azocría, que Azocría quedaba ahí donde hoy en día está el autolavado de los Moros, al frente de la iglesia del Carmen. Y un secretario muy popular que hubo aquí en el pueblo, que fue el finado Nava, porque era puro, todos los documentos eran a letra. Después lo suplantó en el letrado, fue Salcedo, muy buen escribiente, y tuvimos muchos personajes. La botica de Carpio, donde nunca había remedio. Está Toco Padilla en su farmacia Pure. Estuvo, don Emilio Antonio Nazar Bestene, que él fue un comerciante y él al final estuvo hasta inválido porque lo amputaron las dos piernas. Yo recuerdo muy bien a don Juan Zurí, que fue uno de los galleros en la época de que el finado Pateperico fue gallero también, el finado Cermeño, Hermógenes. Eso, estoy hablando de los galleros cuando yo estaba todavía chavalo. Don Miguel Ángel Orozco, palmariteño. Él tenía mucha coordinación con la gente de Guasdualito. Por el lado de los coleadores tenemos muchos buenos recuerdos de donde fue, que hace poco murió el finado Domingo González. Él era colombo venezolano, porque él tenía bienes allá y tenía acá, y convivía entre Guasdualito y Arauca. Y Pedro Aguilera, Vicente Crespo, pare de contar, los Llanes, Rodrigo Centella, estuvo Samuel Quintero, estuvo Fedor Agüero. Y ellos, hay una anécdota de los coleadores de esa época, de que por lo menos mi papá agarraba 2, 3 coleadores y les decía: epa chicos, reúna a la gente para que vayan a buscar unos toros, vamos a hacer unos toros este fin de semana. Se iban a caballo a San Lorenzo a buscar 60 toros, los traían, los coleaban 3 días y después los llevaban arriba otra vez a caballo. Y esas eran épocas muy jocosas, muy saludables. Y ahí también en La Manga hubieron varios accidentes, de donde el primer accidente que yo me recuerdo fue Francisco Antonio Padilla, que se que se partió una pierna, a Enrique Guzmán, Luis Camorra, que ese lo llevó un caballo en la manga de coleo por delante. El coleo no tenía esas condiciones como hoy en día, que de vaina no los piden a todos estos pues suizos. Y eran toros, porque ahí no se coleaban becerros. Ahí el toro más pequeño, una tarde de toro de que no, ese ganado está pequeño, eran de 450 kilos, pero la mayoría eran de 500 a 600 kilos. Y le digo que habían caballos criollos, pero caballos buenos, donde fue uno de Omar Llanes, que no decía el tamaño para el corazón que tenía ese caballo, un tal llamado Pelota. Tuvo Veneno, estuvo el gacho de Domingo González también, tuvo Garcita, que en ese coleaba Pedro Aguilera. Bueno, aquí la jocosidad más popular que tuvimos en nuestro pueblo fue un personaje que todos los que vivimos esa época para nosotros es inolvidable, que es el finado Heriberto Méndez.
popularmente conocido como Pichincha, porque ese, no sé ni cómo decirle, porque para mí era un hombre demasiado arrecho. Ese hombre lo vi yo pelear con 6 viajeros cuando se viajaba ganado a caballo, que salieron a chalequearlo y les echó pata a los 6 y los 6 salieron así en fila india en una sola carrera. Eso fue allí al frente de la bomba de la cabaña, ahí en las puertas de Morichal. Dígame, por lo menos vamos a hablar de los sitios de antes: Morichal, Comeibeba, Terepaima, el Cacique, el Jardín, el Pozón y el bar que yo todavía le rindo honores porque todavía existe, que se llama Mis Amores en los Corrales, el de la Afinada Perica. Ese es el bar que todavía existe como bar ahí, que todavía expenden licores y todavía existe. Bueno, y el Jardín también todavía existe. Está el Bar Plaza, que ese era del finado Pedro Méndez, y bueno, ahora lo tienen los hijos. Anécdotas hay muchas ahí en frente de la plaza, allá donde hoy en día llaman la Casa de Gobierno, que era el cuartel de la Guardia Nacional. Ahí salieron muchos cuentos porque ahí, por lo menos ahí estuvo uno que era muy habilidoso, pero ese señor yo no sé si era ladrón o no era, porque él nunca robaba para vender, robaba y mataba una res y se la repartía al caserío. Ese era el popular zorro mojado. Y ese una vez lo hicieron preso porque lo habían detenido y lo llevaban en unas bestias mulares, iban por la orilla de un caño. Lo llevaban amarrado de mano y el hombre se le hizo fácil al caño. Caño de forrito, caño lleno. Y entonces los guardias se metieron y se ahogó uno. Entonces le estaban achacando que le había ahogado un guardia. Y le dijo, pero bueno, si no me ahogué yo que iba amarrado, entonces ¿para qué se tira si no sabe nadar? Total que le dieron la libertad plena porque no tenía, en realidad, pues él no había hecho nada, pues lo que hizo fue zumbarse. Eso sí, no lo volvieron a ver más tampoco. Respecto al respeto, mire, esa era una época muy bonita y emblemática, porque el primer respeto era en la casa. Cuando le hablaban a uno de Pedro Malo, ya uno sabía que ese era el que ponía lo bueno. Ahora, cuando uno comenzó a salir a la calle, que era cuando uno iba para la escuela, teníamos a Infante, al Renco Alejo y otros que los llamábamos policías escolares. Y ellos estaban autorizados, porque eso sí cargaban un mandador con el registro largo. El muchacho que salía corriendo lo maneaban con esa cuerda, con la correa de cuero, que era la que usaban, y eso se lo enrollaban a uno en los pies y para el suelo iba. Ahí estaba preso y lo llevaban donde el papá. Entonces allá, delante del policía escolar, le daban otro consejo a uno, los padres de uno. ¿Usted por qué hizo eso? Venga, tan. Ahora sí, vaya, descanse un rato. Pero esa era una época de mucho respeto porque donde habían mayores, los muchachos se abrían lejos. Bástase con que le echaran una mirada a uno, ya uno sabía que tenía que perderse lejos. El sí señor, no señor, buenos días, buenas tardes, buenas noches, permiso, eso era algo que hoy en día en nuestras juventudes lo tenemos totalmente perdido. Otra cosa, usted no podía pedir la bendición así como hoy en día. ¿Sion? No, era bendición. Si cargaba sombrero, gorra, tenía que descubrirse. Y en la época que yo no la viví, pero sí la conocí, era que llegaban y se hincaban, se ponían la mano en el corazón, agachaban la cabeza, bendición tío, bendición padrino, bendición hermano, bendición lo que fuera.
esa es una época que yo no alcancé a vivirla como tal, que me tocara, pero sí la alcancé a ver.